Bienvenido a esta nueva clase del curso Introducción a la Teología Sistemática 1. En la sesión anterior tratamos varios conceptos sobre la teología y el valor que ésta tiene para la vida del cristiano y la iglesia. En esta sesión vamos a tratar el tema de las fuentes del conocimiento teológico, es decir, cuáles son aquellos materiales o recursos a partir de los cuales se hace teología. En la clase pasada recordarás que colocamos a la Biblia como el fundamento y recurso básico de toda reflexión teológica. Pero debes saber que además de la Biblia existen otras fuentes para el conocimiento teológico: los credos, la historia, las experiencias personales, el contexto con todos sus desafíos y las ideologías que existen en él. Han servido y sirven para la reflexión y el conocimiento teológico. Hay que reconocer que mucha de la teología que ha ido surgiendo en el transcurso de los años es un antecedente que ejerce gran influencia para el pensamiento teológico de hoy, para el pensamiento teológico actual. La teología que ha llegado hasta nosotros ejerce tal influencia que inclusive se convierte en los lentes con los que nos acercamos a leer la Escritura y también en las otras fuentes de conocimiento teológico. En otras palabras, nuestra lectura de las Escrituras está matizada por nuestros preconceptos teológicos. Para poner un ejemplo de la época de la Reforma, sabemos que Martín Lutero menospreció la epístola de Santiago y la calificó como una epístola falsa, espuria, o como la epístola de paja, como bien se conoce, porque aparentemente esa epístola nos habla de las obras como un aspecto indispensable de nuestra vida cristiana y no solamente la fe. El concepto de la salvación por la fe impedía a Lutero valorar a esta porción de la Escritura tan importante. En nuestros días, por ejemplo, si alguien considera que Dios es amor solamente, usará estos lentes para leer toda la Escritura, para seleccionar sus pasajes favoritos, para acomodar su entendimiento de otras doctrinas, para memorizar los textos que más le gustan. Y hasta se podría llegar a la conclusión de que todos vamos a ser salvos, porque Dios, siendo un Dios de amor, no puede condenar a alguien eternamente. Aunque ninguna persona puede dejar de lado sus ideas teológicas preconcebidas, sí es posible al menos estar conscientes de ellas y en una actitud honesta y con una actitud abierta, estar dispuestos a cuestionar aún nuestros preconceptos teológicos preconcebidos a la luz de la Escritura y de los nuevos descubrimientos y desafíos contemporáneos. Bueno, hecha esta aclaración, me gustaría volver a la Biblia, a la que consideramos la palabra de Dios. Al aceptar la Biblia como la palabra de Dios, estamos aceptando y creyendo en 4 procesos que cobran valor uno después del otro. En síntesis, al aceptar la Biblia como palabra de Dios, primero, creemos que Dios se ha revelado. Tal como dice en Hebreos 1:1, Dios se reveló de muchas formas y de muchas maneras, y en el cumplimiento de los tiempos, dice el autor, se ha revelado a través de su Hijo Jesucristo. Este proceso de revelación, que tomó más o menos unos 4000 años aproximadamente, nos habla de un hecho sorprendente, y es que el Dios creador se ha manifestado constantemente a lo largo de 4000 años para que lo conozcamos y para que conozcamos sus propósitos para nosotros. El envío de su Hijo como uno de nosotros es el acontecimiento revelador más sorprendente en el que podamos pensar. Cabe hacer la reflexión en este punto sobre la forma en que nosotros debemos reaccionar ante este proceso de revelación. ¿Qué pensarías tú? Yo al menos pienso que lo que corresponde ante este acto, este proceso de revelación de Dios, es que por lo menos nosotros lo busquemos con reverencia, con asombro y con toda nuestra capacidad y nuestro ser.
En segundo lugar, creemos que Dios inspiró a hombres para que escribieran esa revelación. Segunda de Pedro 1:21 dice que los hombres santos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y Pablo va a decirnos que toda escritura es inspirada por Dios, en 2 de Timoteo 3:16, como seguramente tú lo recuerdas. Hay varias teorías sobre el contenido, la forma y el alcance de este proceso de inspiración que se efectúa en un periodo de 3000 años y que seguramente tú vas a leer sobre eso. En tercer lugar, creemos también que estos escritos inspirados que comunican la revelación de Dios han sido recogidos en los 66 libros de nuestras Biblias, por lo que nosotros acertadamente llamamos a la Biblia la palabra de Dios. El Señor Jesús dice que todo el Antiguo Testamento habla sobre Él. En Lucas capítulo 24, versículos 44 y 45, dice que los salmos, la ley, los profetas, todos dan testimonio de Él. Y Pedro más adelante dirá que los escritos de Pablo, que hay que recordar, son casi la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, también son considerados como escritura a la par del Antiguo Testamento. Este proceso de recoger estos libros fue un proceso de reconocimiento de los libros inspirados, que se conoce como el canon bíblico. En el caso del canon del Nuevo Testamento, por ejemplo, fue un proceso que tomó 393 años, que fue la fecha cuando este canon se oficializó en el Sínodo de Hipona. Hay una exhortación implícita que nos deja Pablo a nosotros cuando él dice a los líderes de la iglesia de Éfeso: no he rehuido el anunciaros todo el consejo de Dios. Eso significa que para nosotros, si creemos en este proceso del canon, también debemos tomar en cuenta todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Por último, creemos que la Biblia ejerce autoridad en el cristiano y en la iglesia, justamente por el hecho de ser la palabra de Dios. El propósito de la revelación de Dios se alcanza cuando el ser humano conoce a Dios y lo reconoce como su autoridad para organizar y dirigir su vida. Los 4 procesos que te he mencionado brevemente, con todo lo asombrosos e importantes que son, pierden valor si no creemos y vivimos teniendo la palabra de Dios como nuestra autoridad en cuestiones de fe y conducta. Por eso se dice que la iglesia es cristocéntrica y biblionormativa, es decir, que la Biblia tiene que ser para nosotros nuestra norma de fe y conducta. Después de este breve análisis de la Biblia como palabra de Dios, quizás puedes entender mejor ahora por qué la Escritura es y debe ser la fuente primaria para nuestra reflexión teológica. Los materiales de lectura provistos te servirán para profundizar en el tema de esta sesión, que espero sean de gran provecho para tu vida. Hasta la próxima, que el Señor te bendiga.